106.5. 10 Señores, con nosotros están la doctora Talía Flores. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. El doctor Iván Peñafiel, que es pediatra, intensivista, y el doctor Alan Vargas, pediatra también. Vienen un equipo de grandes ligas. Entonces, venimos a hablar con ellos del dengue y de Zika y de chikungunya. No se puede poner otro nombre a ese virus, que no sea Zika. Hay que decir con Z. Sí, no le pueden poner otro nombre. Zika. Entonces, Zika bueno, está fuerte. María Elena le preguntaba a la doctora Talía Flores esta diferencia que hay entre la cantidad de casos de dengue y la mortalidad, que ha dicho el Ministerio de Salud Pública. En otros países hay mayor incidencia y una menor mortalidad, es decir, que en otros países hay más criaderos, pero menos muerte. Entonces, Julio, mira, parece que tu micrófono estaba abierto, porque tengo saturado. No, ya nos dimos cuenta, ya sé. Arregló. Tengo saturado. Ya se arregló. Pero dijo algo indebido. Pero abierto, yo dije algo. Gracias a Dios no se entendía bien lo que estaba diciendo, pero estaba bien. De todos modos, todo lo que se dice aquí es verdad. Sí. En el aire o fuera del aire. Fue un comentario que hicieron que Julio le hizo a María Elena y que María Elena respondió, pero no tenía nada que ver con nada. Ay. Cuidado. Sí, ahora, ustedes estaban hablando de los cuartos de la gente de la carne. No era de eso. No era de eso. Buena Talía. Pero ya está resuelto. No, ya está resuelto, pero ya estamos en el aire. Ya estamos en el aire. Ya la gente escuchó. La vaina de oro. Ya se resolvió. Ya estamos en el aire. Sostenemos lo que decimos, en el aire y fuera del aire. Vamos entonces con la doctora Talía. Muy buenos días, muchísimas gracias pues permitirnos estar con ustedes en esta mañana. Y sí, fuera de los micrófonos, María Elena nos hacía esa pregunta a nosotros tres. Y realmente yo debo decir que el dengue es una preocupación no solo del ministerio, no solo del gobierno, sino de la población en general. Y yo creo que el dengue nos debe llevar a la reflexión a todos los ciudadanos que vivimos en República Dominicana y comenzar diciendo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros el no tener criaderos. Si nosotros no tenemos criaderos, nosotros no vamos a tener el vector. Eso es correcto. Si nosotros no tenemos el vector, no vamos a tener enfermedad. Entiéndase, dengue, chikungunya o Zika virus. Entonces, ¿y cólera por ahí mismo? Bueno, pero eso es por otra. No por el mosquito, pero es una enfermedad que amenaza también con lo que es la... ¿Cómo que no hemos sido como capaces de enfrentar? Oye, porque yo creo que a la Aedes aegypti le corrieron la cadena completa cuando del genoma y todo, o sea, se han enfocado por el daño que causa este mosquito por justamente por ser vector de estas enfermedades, pero parecería como que como que es algo de Marte, no pasa nada. El dengue ha matado más gente que las guerras. Es verdad. No, pero no estoy hablando de redes, en general, en el mundo. 100 millones. Entonces, 100, óyelo ahí, 100 millones. Sí, 100 millones de casos, o sea, infectados por el mosquito. 100 millones. Sí, alrededor. Al mundo. Entonces, al mundo, o sea, esa es la totalidad. Casi los 5 continentes. Primer fallo, que no hemos sido capaces de eliminar los criaderos. Ese es el primer fallo. Eso es un fallo realmente que no solo está constituido en República Dominicana. Cuando uno se reúne con otros colegas y amigos al momento de hacer protocolos, al momento de hacer guías, existen quizás las mismas inquietudes que existen en República Dominicana. Y existen las mismas preguntas, las mismas respuestas, y es vital que todos en Latinoamérica, cuando nos reunimos, que hacemos foros, son los criaderos. O sea, que eso no es solo de República Dominicana, sino que es algo ya constituido. Entonces debemos enfocarnos por ahí, eliminar los criaderos. Responsabilidad de salud pública, medio ambiente, ayuntamientos, ciudadanía, de todos, ¿no? Exactamente, de todos. Acérquese un poco más al micrófono. Se acerca al micrófono. Entonces, no eliminamos los criaderos. Llegan los pacientes con dengue. ¿Por qué mueren? Dice la ministra de Salud. Por mal manejo de los médicos. Mal manejo de los médicos, una atención pésima de los médicos, dice la ministra. Déjeme aclararle algo, María Elena. ¿Por qué fallecen los pacientes con dengue? Fallecen porque existe, salida de líquidos o de sangre. Entonces, esto me va a llevar a mí a un shock. Este shock
lamentablemente va a ser a nivel vascular y esto va a dañar los órganos vitales. ¿Cómo yo identifico que el paciente tiene un shock? Cuando me empiezan a disminuir los niveles tensionales, lo que conocemos en medicina como hipotensión. Eso es un signo bastante de alarma. Entonces los pacientes al final fallecen por esto, por un shock, porque sale sangre o sale líquido de donde no tiene que salir. Entonces eso me traduce a mí a una hipotensión y esta hipotensión me va a llevar a mí a que se dañen los órganos vitales, corazón, pulmón, riñón, entre otros. Bien, doctor Vargas, ¿por qué mueren los pacientes? Fíjate, la causa de la muerte yo la atribuiría, bueno, primero decirte, estamos igual que Francia frente a un ataque de terrorismo. Usted está escuchando con lo del dengue. Sí, No, pero quien nos está atacando de una manera terrorífica es el mosquito. Nosotros tenemos que aplicarle el bombardeo sistemático al mosquito. O sea, estamos en una situación igual que en Francia. Emergencia con el mosquito. Yo creo que el problema del mosquito, de los criaderos, es multifactorial. No solamente le debemos atribuir eso a salud pública ni al gobierno. Nosotros tenemos una cuota de culpa. La no colocación, no uso adecuado de las aguas para utilizar, ni las aguas servidas. Acumulamos agua en condiciones inapropiadas. Al mismo tiempo, acumulamos basuras. Los plásticos, los cacharritos, los drenajes, las gomas. Ese es el peor acúmulo de agua. No hay cosa más difícil que sacarle el poquito de agua a esa goma que tenemos en el patio. Y es simplemente con unos pocos cc de agua, ahí va a haber un criadero. Entonces, no tenemos conciencia primero de cómo eliminar eso, o no tenemos la trayectoria de hacerlo. ¿Por qué no salimos al patio y viramos el cacharro? ¿Por qué no cambiamos el agua del florero con más frecuencia? ¿Por qué no tapamos el tinaco o lo lavamos de forma adecuada? La bromelia. Porque el tanque donde yo tengo el agua para utilizar no tiene su tapa, porque no utilizo el cloro. O sea, no hay costumbre de eso. Incluso esperamos que la basura nos la recoja el otro. La tiramos sin conciencia. Entonces, queremos que todo sea por una parte, pero también nosotros debemos poner una cuota. Por otra parte, se le atribuye a la muerte a los médicos. Muchos médicos están haciendo su trabajo de forma adecuada. La doctora Talía habló de una forma muy coherente sobre el problema básico del dengue, que es lo que nos mata, es el shock, la extravasación de líquido, la pérdida de líquido, salida de líquido del espacio interno hacia afuera, pero ese líquido vuelve. Muy bien. El reconocimiento de esos momentos es lo primordial. Muchas veces el médico pierde esa secuencia. En una entrevista que me habían hecho, me habían dicho, bueno, hay esa mortalidad. Digo yo, sí, debido a una tímida, posiblemente débil, una debilidad en el manejo de los líquidos. Y es la realidad. Pero por responsabilidad de los médicos, porque el paciente no sabe. No lo sabe. O porque el paciente llega tarde, ¿por qué es? Muchas veces el paciente llega tarde. En la revisión de todos los casos. Porque entienden que los síntomas son una gripe. Te voy a llevar algunas anécdotas. Hemos revisado muchos expedientes. Y todos esos expedientes llevan una historia. Muchos de esos casos ha habido apatía por parte de los pacientes. De los propios pacientes. Muchas veces ha habido algunas situaciones en que el médico piensa en que es dengue, pero no le pone el cohete, por decirlo así, al paciente. Mira, tu hijo tiene esto, tiene que buscar los signos de alarma que son esto. Cuando tenga fiebre más esto, acude. Cuando tenga fiebre más vómito, cuando tenga fiebre con sangrado, cuando los análisis que te le hayan indicado comiencen a alterarse, acude. Muchas veces llegan tarde. Otra vez el médico no le dice esos signos. Otras veces confunden.
era uno de los casos muy frecuentes. Iba el paciente con un cuadro febril, lo examinaban una faringitis, le daban antibióticos, pensaba que era una amigdalitis. Muy bien, a las 48 horas, 36, 48 horas, cuando el antibiótico comience a hacer efecto, van a desaparecer la fiebre. Pero coincidía que eran las 48 horas siguientes cuando el paciente entraba en la fase crítica. Entonces el paciente quedaba pensando que era una amigdalitis, cuando no era una amigdalitis y era realmente un dengue donde terminaba en una fase crítica. Entonces cuando llegaba cosas por el estilo. Ya. Doctor Peñafiel, ¿qué nos puede aportar el doctor a esto? Vargas, el doctor Vargas. No, el doctor Peñafiel. 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 Ante la pregunta cómo reducir el número de muertos por dengue, hay un neumólogo en Santiago, el doctor Hernando Sabiñón, que relaciona las muertes con lo que él entiende como un uso indiscriminado de acetaminofén por encima de los 9 gramos al día, más o menos es lo que él plantea. Buen día. Estoy de acuerdo con el grupo que representó. Yo soy intensivista pediátrico. No he visto hasta ahora un caso de intoxicación por acetaminofén. En pediatría, el uso ¿cómo se llama ese médico? El doctor Fernando Hernández. Yo, doctor Fernando Hernández. Mi amor, respeta. Hay diferentes médicos con diferentes posiciones. No lo ataque. Está diciendo el incentivista pediátrico que dice que nunca él no está de acuerdo con eso. Bien. Ahora, si utilizas esa dosis que él dice, puede ser posible que tengas intoxicación, pero en general los médicos utilizamos, por lo menos en pediatría, una dosis por cada kilo de peso. Es poco probable que con esa dosis te intoxiques. Ahora, que no supera lo que el cuerpo puede tolerar. Lo que el hígado puede limpiar, puede desintoxicar. Así que es poco probable, de verdad. Y yo no he visto casos realmente. Están descritos, pero es poco probable. Pon atención a lo que él dice. Él no descarta la tesis del doctor. Él dice que está diciendo que una dosis por kilo. Acuérdense que yo veo los pacientes pediátricos más graves del país, posiblemente. Bueno, de la capital, por lo menos. De la capital, en el Darío, en el Robert Reed. No, estoy en la Plaza y en el Lugo Mendoza, que son las terapias intensivas más modernas. Digamos. ¿Y por qué tantas muertes? ¿Cuál es su teoría? Entonces, no es teoría, yo creo que eso está muy descrito en todas partes por expertos médicos y nosotros también que tenemos una experiencia sabemos qué está pasando. Primero, la población es un poco, no cree que la fiebre es algo grave. Tú te automedicas, tienes un poco de fiebre o tu hijo tiene fiebre, crees que siempre es una gripe, no va al médico. Y el médico, si no descarta que tengas un foco, algo que explique la fiebre, es decir, una otitis, amigdalitis, tiene que pensar en dengue. Y si piensa en dengue, tiene que confirmar esa sospecha con un hemograma que te va a mostrar las plaquetas bajas. Si es un dengue, es importante que, mira, el dengue tiene una etapa asintomática de incubación, una etapa donde tienes síntomas de cualquier virus, te duele todo el cuerpo, tienes malestar general, etcétera, y luego entras a la etapa febril. La etapa febril, que es fiebre alta, 3 a 5 días de fiebre, se caracteriza porque la fiebre te pone mal, ¿entiendes? Pero tú te vas deshidratando. Y acuérdate, el dengue es muerte porque te deshidratas hasta un extremo muy grande. Es como si te cortaran una mano y te desangraras. Entonces, mira, si en la etapa febril no te hidratas... entonces lo que se necesita más que sangre es hidratación. Hidratación. Totalmente líquido. Pero es como el cólera. Te explico eso. Es exactamente igual que el cólera. Es un choque. Hagan de cuenta, el problema del choque es que en el cólera te vas en diarrea y te das cuenta que estás perdiendo líquido. En una hemorragia, tú ves que te sale la sangre y te das cuenta que te estás muriendo. En el choque por dengue no te das cuenta. Porque y entras en choque, pues claro, vas perdiendo líquido, te vas hinchando. ¿Dónde va ese líquido que usted pierde? Si no se va por evacuación ni por hemorragia. Perfecto. Mira, te explico eso. 3 o 5 días fiebre. Si en ese tiempo no te hidratas, entre el tercer y quinto día, hasta el séptimo día a veces, en algunos casos, no en todos, en el dengue complicado, entras cuando se va la fiebre a la etapa que se llama crítica. En la etapa crítica cesa la fiebre. Acuérdense, todas las enfermedades donde se va la fiebre, tú estás mejor. En el dengue se va la fiebre y estás a riesgo, te puedes morir. Uno dice, ya no tengo fiebre, he mejorado. En el dengue es al contrario. Se va la fiebre, allí tu vida corre peligro, perdón. Entonces, esa es la etapa crítica. Y en la etapa crítica, ¿qué ocurre? Los vasos sanguíneos, que son como las tuberías que llevan al cuerpo los nutrientes, una planta que tiene agua, por ejemplo, se abren. Y es como si una manguera la tuvieras pichada
y se saliera el líquido, la parte líquida de la sangre. Acuérdense, la sangre tiene los elementos sólidos, los glóbulos, y el suero, que es el líquido. Ese suero se sale de los vasos sanguíneos y se extravasa a un espacio del cuerpo que está dentro de él, pero está fuera de los vasos. Se llama tercer espacio. Tercer espacio. Si quieres, dentro de las mismas arterias. No, fuera de ella. Haz de cuenta, las cañerías de tu cuerpo que llevan la sangre. Es como una filtración. Es que tú ves el techo que está mojado, pero no tienes agua. Exacto. Entonces, el cuerpo se hincha. Se hincha abajo, se hincha arriba, se hinchan los pulmones, te puedes enchumbar los pulmones y el exceso de líquido para respirar. Ese exceso de líquido está fuera de tu cuerpo. Estás hinchado, pero te falta líquido. Si no te das cuenta, te puedes morir. Corren peligro las personas que han tenido dengue en el pasado. Y cuando tienen el examen les sale positivo, pero le dicen, no, es porque tú lo tuviste. Mire, hay varias teorías que explican eso. La teoría más frecuente y la más aceptada es que el primer dengue que te da, acuérdense, hay 4 serotipos y aquí en el país circulan el 1, el 2 y el 4. Así que haz de cuenta que te da el primero, el 1. La primera vez generalmente va a ser un dengue leve, un dengue clásico que se llama, ¿no? O ahora se llama dengue sin signos de alarma. La segunda puede pasar vez hasta desapercibido. Sí, es como una gripe, tú puedes creer que es una gripe. Ahora, la segunda vez, la primera vez entrena al cuerpo a que la siguiente vez que te dé bien duro. Wow. Haga que la extravasación del líquido, que los vasos te maten. ¿Entiendes? O sea que es posible a mayor exposición, entonces quizás vamos a aclararlo bien. O sea, mayores serán entonces las complicaciones o las consecuencias. Será más severo. O sea, es como un previrus. No, él entra y debilita el terreno para cuando entra la segunda vez arrase con todo. No es un previrus, es un virus. Pero que el virus le enseña a tu sistema inmune a que la siguiente vez que te dé, el sistema inmune haga cosas que no debe hacer. Entonces podría pasar que alguien haya tenido el dengue clásico que prácticamente no se haya dado cuenta. Sí. Que nunca se haya dado cuenta que era dengue clásico. Y que de repente se ve atacado por este otro serotipo. Y no entienda la violencia con la que lo ha atacado porque no se dio cuenta nunca que padeció del clásico. Podría ser. Es así. Exactamente así. Estamos disfrutando la mejor explicación sobre dengue que yo he escuchado. Ahora, ¿saben qué? Déjeme seguir. Mire, uno se muere porque los vasos se abren y te deshidratas y mueres por choque. Ahora, las organizaciones más grandes del mundo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho grupos inmensos de pacientes que se complicaban y cuáles no, y ha hecho trabajos muy importantes que van a predecir en algunos síntomas cuándo tú te vas a chocar. ¿Entienden? Es decir, decía, los pacientes que tienen dengue, hay un grupo pequeño que se choca y muere. ¿Qué podemos, más o menos un día antes, saber que va a ocurrir? Eso se llama signos de alarma, y si ocurren, nos va a anteceder que se va a chocar el paciente y se va a morir. Entonces, en ese estudio salieron los famosos signos de alarma. Son signos, son clínicas, son signos o síntomas que un día antes o unas pocas horas antes, si aparecen, te están diciendo, si no me hidratas, me voy a morir. Los signos de alarma, ¿cuáles son? Entonces, mire, si tú tienes un médico que te ha diagnosticado el dengue, puede ser que tu dengue sea molestoso, como una gripe fea, con fiebre y malestar y plaquetas bajas. Las plaquetas casi nunca producen sangrado. La gente también dice que las plaquetas que bajan son el riesgo. No son el riesgo. Es muy poco frecuente que las plaquetas, aunque estén muy abajo, hagan que el paciente muera de sangrado. Es muy infrecuente. Así que antes se llamaba el dengue complicado dengue hemorrágico. No es cierto. Y creían que el dengue hemorrágico, como era complicado, hacía que la gente muera por sangrado. Es que la gente no muere por sangrado. Si muere es en un porcentaje muy pequeño, más muere por choque. Por eso ese término dengue hemorrágico, el 2009 se ha cambiado, porque era irreal y confundía. Plaquetas no importan, sangrado no importa, choque importa. Es el choque por la deshidratación. Exactamente. Entonces, se llama fiebre que beba agua. Sí, así es. Se llama clásico y con signos de alarma. Ahora se llama como dengue
sin signos de alarma, el ex clásico o el dengue que no es muy peligroso, el dengue con signos de alarma. El signo de alarma te orienta a que si no vas al hospital y te hospitalices para que te vigilen de que no tengas inicios de choque y te hidraten, te vas a morir. Entonces, todo paciente con dengue tiene que saber, si tiene dolor abdominal severo, si te duele mucho la barriga, no es dolor abdominal, es un dato de severidad del dengue. La explicación es larga, pero no importa. Por lo que ustedes han dicho, yo correría hasta por gripe ya. No, yo también. Doctora, atención a todos los que están tomando nota para que sepan cómo se diagnostica un dengue. Que vamos a repetir este programa para que esta cátedra. Miren, quizás estas son, cuando María Elena hacía la primera pregunta, yo le decía, ¿de qué se mueren los pacientes? Y yo bien claro le decía, se moría de shock, porque salía, o sea, líquido, salía sangre del espacio y complicaba entonces los órganos vitales. Entonces, de aquí lo que tiene que salir más importante es cuáles son los signos principales y los síntomas y cuáles son los que te podrían posteriormente llevar a signos de alarma, porque nosotros estamos llevando a la educación a la población. Entonces, la población va a entender, no, con esto yo tengo que ir al doctor, pero con esto también al doctor. Esos signos de alarma. Cefalea, dolor de cabeza, dolor en los músculos, dolor en las articulaciones, fiebre. No, esos son los signos, esos son los primeros. Pero esos no son los que te llevan a... No. Mira, por eso, ¿en qué momento? Porque el temor que tiene cada madre o cada paciente o cada padre es ¿cuándo debo correr al médico o es una simple fiebre? ¿Cuándo es? ¿Cuándo debo ir al médico? Eso. 2 días o más de fiebre sin una fuente que te explique. Por ejemplo, si tú tienes fiebre y tienes moco, es un virus de la gripe, ¿entiendes? Ahora, si no es una gripe, puede ser cualquier infección bacteriana y el médico va a observar si no tienes una otitis, diarrea, etcétera, etcétera. Si el médico ve que no hay una fuente que explique la fiebre, ¿qué puede ser? Dengue. ¿Qué hay que hacer? Un hemograma. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? Hidratarte para que si llegas a una etapa crítica, llegues hidratado, no te falte más. Es como llegar sin tomar agua 3 días a cruzar el desierto, ¿entiendes? Te va a ir mal. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal importante. Si tienes dengue diagnosticado o sospecha de dengue y te duele el abdomen, eso es hospital. No es ir al médico, es hospital. Te tienen que hospitalizar. Si tienes vómitos persistentes, es hospital también. Tiene que ser hospital. Después, si tienes mucho hinchazón, si tienes mucho edema, si te hinchaste mucho, también. Acuérdense, el dengue se fuga, es un líquido que se fuga de tu sangre. Así que si estás muy hinchado, si tienes el pulmón lleno de líquido, es decir, te cuesta respirar, o tienes la barriga muy hinchada. El paciente lo percibe. Claro. Bueno, lo puede percibir, pero mejor que sea un médico, ¿no? No, sí. O tal vez pero para saber que tiene que ir al hospital. Pero sobre todo, si hay sangrado de mucosas, si hay sangrado, ya sea de nariz, boca, orina, también es cualquier solamente tipo de sangrado. Un signo de esto más fiebre, ese es sinónimo de una cosa importante es que nuestro país, irritabilidad, principalmente los niños, también. Y como había dicho al final, generalmente se pide el hemograma para tú ver cómo va la evolución, no de las plaquetas, porque las plaquetas no se están tomando como un signo de alarma. Eso es importante a la población. No es un signo de alarma que bajen las plaquetas. Muchas virosis me pueden bajar las plaquetas sin ser dengue. Quiere decir que me van bajando las plaquetas, no es un signo de alarma. Podría haber un descenso brusco, pero lo más importante es variaciones en el hematócrito, que me aumente el hematócrito. Va a ser señal de lo que estaba diciendo Iván. Está saliendo líquido, se me está concentrando la sangre. Tengo aumento de las partes formes y la parte líquida se me ha ido. Entonces, eso va a comenzar a subir. Eso es un signo de alarma. Con Talía concluimos la mejor charla sobre dengue que hemos tenido aquí. ¿Cómo se llama el doctor? Iván Peñafiel. Peñafiel. ¿De dónde es usted? Bueno, soy de Bolivia, pero ya estoy de aquí. Él es dominicano. Ya soy de aquí. Dominicano. ¿Te gustó el acentito también? No. ¿A ti te gustó el acentito también? Además del acento, varias personas me han escrito diversos mensajes por Twitter y en WhatsApp de lo brillante de su explicación, de la forma tan... Los tres. Sí, pero en el caso de él, que fue que entró en los síntomas, en la parte de la... No, bueno, también la explicación... Y el doctor La explicación ha sido una cátedra de la participación de los tres. Un equipo de
de Grandes Ligas. Con el 33% de la cuota femenina. Sí. ¿Puedo seguir la última parte? Pero brevemente. Rápido. Signos de alarma. Lo que queda del programa vamos a dárselo a estos tres genios, señores. ¿Qué va a ocurrir cuando tengas un signo de alarma? Tienes que ir al hospital. Y en el hospital te tienen que cuidar. Tienen que cuidarte vigilando los signos vitales, que no te choques. Las cosas más fáciles para una mamá, para una paciente que está en el hospital, que aparecen cuando te está chocando, es que baja tu cantidad de orina y que los pies se te ponen fríos. Bueno, eso a nivel de la gente, ¿no? Pero el médico va a ver la presión, la frecuencia cardíaca. Si está orinando más lento que cada 6 horas, está con diuresis, orina baja. Eso significa que falta líquido. Si se te enfrían los pies, estando con medias y bien abrigados, si sientes los pies fríos, es un dato de choque. Eso hay que cuidar. Los médicos cada hora tienen que buscar eso. A veces se podrían equivocar. Bueno, muy bien. Sí. Para despedirnos. María, canta. Bueno, lo más importante es que vivimos en un país tropical, siempre tenemos que pensar en dengue, tenemos que pensar en chikungunya, efectivamente como bien pues hemos expuesto los síntomas y signos principales y que al médico no se le debe escapar. Otra cosa que tampoco se nos debe olvidar es que somos todos responsables y tenemos entre todos que eliminar los criaderos. Eliminando los criaderos no tendremos mosquitos, si no tenemos mosquitos no tendremos dengue. Muchas gracias. Ataque al terrorismo. Son las 10:26 minutos. Gracias a la doctora Talía Flores, ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, al doctor Iván Peñafiel y al doctor Alan Vargas. Cambio y fuera.